la organización de este evento me ha pedido que hable de algo muy concreto. Mis compañeros, como veis, han hablado de temas mucho más generales, mucho más generalistas, pero a mí me han pedido que me centre en lo que es la temática de mi libro, De Twitter al cielo, ¿de acuerdo? Y cómo podemos utilizar Twitter para ese gran objetivo que tenéis todos vosotros, entiendo, que es el de encontrar un empleo. ¿De acuerdo? Y me voy a centrar específicamente en eso. Voy a empezar diciendo lo contrario que han dicho mis compañeros. Mis compañeros, tanto Andrés como Chima, han empezado diciendo no hagáis caso a nada de lo que os voy a decir a continuación. Yo os voy a pedir que hagáis mucho caso a todo lo que os voy a decir a partir de ahora, ¿de acuerdo? Porque lo que voy a intentar presentaros van a ser algunas de las técnicas, de las tácticas, de las estrategias más probadas que están dando resultado cuando las utilizamos con Twitter para encontrar empleo, ¿de acuerdo? Y que luego, por supuesto, la práctica es la que os dirá si realmente funciona en vuestro caso o no. Bueno, me gustaría presentarme brevemente. Como os decía, soy el autor de este libro que se llama precisamente De Twitter al cielo. Además, ya veis que es un color muy gallego. Bueno, a mí me han dicho que me pusiera de azul porque me han dicho, como vienes a Galicia y aparte el foro es de azul, tú ponte de azul, y a veces tengo color foro. Y ese es un libro que escribí y fue el primer libro en el que yo escribí un capítulo que se titulaba Cómo encontrar trabajo con Twitter. Y creo que soy uno de los primeros profesionales en España que me he centrado en esto. Esto es un post que yo había escrito antes en mi blog, que tuvo muchísimo éxito y que luego lo incluí en el libro. Bueno, contaros que trabajo en una agencia de social media que se llama Soy una marca, en la que hacemos una cosa que es planes de marketing personal, ¿de acuerdo? Cuando una persona quiere plantearse un objetivo, que puede ser, pues imaginaros un político, imaginaros un coach, por ejemplo, imaginaros una persona que quiere promocionarse para conseguir un ascenso dentro de su empresa, pues hacemos un plan integral con internet y las redes sociales fundamentalmente para conseguir este objetivo. Y también tengo el honor muy grande, sobre todo como madridista, de trabajar para el Real Madrid, que como sabéis es la marca más exitosa que ha dado España en toda su historia. Y estamos muy felices. No sé si soy el único madridista, que vaya a madridista aparte de... ¡Ay, sí! No eres madridista. No sé por qué estaba levantando la mano. No hay ningún madridista aquí. Sí, menos mal. Estamos felices, ¿a que sí? Estamos felices porque llegamos al valle. Y bueno, si aquí estáis algún periodista que estáis en paro, no sé si estáis aquí algún periodista, que no sé, hay alguno que seáis periodista, tenemos un máster en periodismo deportivo. Si queréis dedicaros al periodismo deportivo, con el Real Madrid, que lo podéis estudiar, y bueno, si vais allá y estáis en Santiago Bernabéu y nos veremos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pero como os decía, queridos amigos míos, ante todo soy un apasionado de Twitter. Twitter para mí ha sido la punta de lanza de toda mi estrategia de marketing personal, ¿de acuerdo? Antes hemos estado hablando de marca personal, hay un concepto, si queréis, más cercano que es el de marketing personal. Aunque a mí me guste mucho hablar de marca personal, y aquí tenemos a Andrés Pérez Ortega, que ha sido uno de los grandes nombres de la marca personal en España, y él ha escrito sobre ello, y los que realmente os recomiendo que los leáis. Varios, el último que ha escrito el de marca personal para Davis, pero también el de Tabanovi me gusta muchísimo. Tengo una pequeñísima colaboración con él ahí. Fijaros que hay personas que les cuesta percibirse a sí mismo como marca, prefieren percibirse a sí mismo como una persona, no como una marca, ¿verdad? Porque una marca parece que suena como algo más comercial, más frío. Pero lo que sí que podemos hablar todos es de marketing personal, de cómo promocionarnos, ¿no? Y para eso precisamente Twitter, como os decía, es quizás una de las herramientas más exitosas que jamás se hayan inventado y que está al alcance de todos nosotros. Bueno, ¿cómo podemos sacarle partido a Twitter? Primero que hacer una pregunta, porque claro, yo estoy hablando de Twitter y esto da por sentado que todos los que estáis aquí más o menos tenéis un mediano conocimiento de Twitter. Entonces la pregunta que os quiero hacer es, ¿quiénes estáis en Twitter? ¿Quiénes tenéis una cuenta de Twitter? Por favor, levantad la mano. Vale, pues espero que los que no estéis en Twitter, después lo que os vamos a contar por aquí, pues os animéis y os abréis una cuenta que realmente merece la pena. Y ahí luego al final os recomendaré algún libro para los que seáis principiantes totales, ¿de acuerdo? Primero tenemos que empezar con la filosofía correcta. Fijaros que Twitter entra dentro de este mapa que veis detrás mío, de las redes y medios sociales, ¿de acuerdo? De lo que se llaman los social media. Y aquí los amigos de Alianza han dividido todas las redes y medios sociales en dos grupos. Los que veis arriba, que ellos llaman las redes y medios sociales centradas en
relaciones. Antes hablábamos del networking, ¿verdad? De establecer relaciones con otros. Y las que tenéis al sur serían las centradas en contenidos. No me gusta esto porque realmente Twitter te permite hacer los dos. Es decir, es una red o medio social que te permite de una forma muy exitosa alcanzar y llegar a muchas personas que, por ejemplo, te pueden dar ese puesto de trabajo que deseas, personas que te pueden dar información valiosísima para conseguir ese puesto de trabajo, o personas que te pueden ayudar a promocionarte, pero a la vez es una excelente red social o social media para compartir contenidos. Esto digo a aquellos de vosotros que seáis generadores de contenidos. Algunos comentabais antes que teníais ya un blog, o que hacéis un contenido simplemente es una foto. Yo me acabo de hacer una foto aquí con ese cartel tan bonito que hay a la entrada del foro, del fondo. Eso es un contenido. Una foto que tú te hagas en un contexto determinado es un contenido, ¿de acuerdo? Entonces, Twitter te permite hacer las dos cosas. Excelente para networking, ¿de acuerdo? Para relacionarte con otras personas. Excelente también para compartir contenidos. Bueno, si alguien dice la pregunta, Óscar, de las personas que tienes aquí delante, ¿cuál crees que tiene más posibilidades ahora mismo de encontrar empleo? Yo, que no soy matemático como Chimo, sin embargo, aplicaría una fórmula cuasi matemática. Os pediría vuestra lista de contactos. Y por la calidad y el número de vuestros contactos, sabría que estáis más cerca de conseguir ese objetivo. Hay un principio que a veces nos olvidamos, que es que nuestro éxito siempre viene de los demás. Muchas veces creemos que somos nosotros los que nos damos el éxito a nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos que vamos a trabajar mucho y eso va a hacer que consigamos X y X objetivo. Pero al final son siempre los demás los que nos dan el éxito. Imaginaros, queridas amigas de Dios, yo sobre este libro estoy muy orgulloso de él. Y para mí puede ser un libro excelente, pero ¿quién es el que decide finalmente si este libro tiene éxito? Vosotros. Si os gusta este libro y decidís comprarlo o no. ¿Quién es el que te va a dar un puesto de trabajo? Tú tienes que prepararte, por supuesto, todo lo que nos ha contado Chimo, preparar la entrevista de trabajo. Yo siempre digo que toda persona que está en paro debería leerse como mínimo un libro de cómo preparar una entrevista de trabajo. Es lo mínimo que se puede pedir a una persona que está en nuestra situación. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo vivamente. Al final siempre es esa persona, ese director o directora de recursos humanos, el que da vuestro trabajo. Vamos a ponernos en el caso que nos hablaba esta mañana Andrés, que tú decides emprender, por decirlo así. ¿De acuerdo? Esta ruta, si queréis, un poquito más alternativa. Y podrías pensar, bueno, yo voy a crear mi propia empresa, por lo tanto yo voy a ser el que me voy a dar el éxito a mí mismo, pero estamos a lo mismo, ¿no? ¿Quién es el que va a invertir en tu empresa? Vas a tener que convencer a alguien para que te dé esa financiación que necesitas. Finalmente van a ser tus clientes los que van a validar tu producto o servicio comprándolo, ¿no? Todo lo que hacemos siempre va orientado a los demás. Por eso es tan importante el networking. Yo os voy a decir una cosa, queridas amigas amigos. Ahora mismo, todos y cada uno de vosotros que estáis aquí, me incluye a mí también, deberíais tener una agenda de networking. ¿Qué quiero decir con una agenda de networking? Una agenda de eventos, como este, por ejemplo, en el que estamos, a los que te conviene asistir para conocer a esas personas que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Os quiero poner un ejemplo de mi pueblo, que es Irún. No sé si alguna vez estaba en Irún. Es el último pueblo de España, y ya después ya viene. Bueno, nosotros había un cantante muy famoso en los años 50 en Irún, que era Luis Mariano, que fue un cantante muy famoso, que cantó con Carmen Sevilla y bueno, y todo eso. Y entonces tenemos una sección lírica, Luis Mariano, y tenemos ópera. Tenemos 3 óperas al año y estamos muy orgullosos de ello. Y yo os voy a decir una cosa. Yo no puedo faltar a la ópera. Tengo la suerte de que me gusta la ópera. Pero aunque no me gustara la ópera, tendría que estar. Dejadme pensar una pregunta. Irún tiene 60.000 habitantes, ¿de acuerdo? La ópera cuesta 30 euros. ¿Quién creéis que va a la ópera en Irún? Decidme. En un cierto sentido la jet set, ¿no? Pero si profundizamos un poquito más, gente que primero tiene un cierto poder adquisitivo, ¿no? Gente que tiene un cierto gusto por la cultura, ¿no? Si eres una persona que no te gusta la cultura, pues no vas a la ópera normalmente, ¿verdad? También es cierto que van todas las señoras con las perlas y todo. Eso también, ¿eh? Los políticos están todos, en definitiva, mis clientes. Todos mis clientes están ahí metidos. Yo tengo la suerte de que me gusta mucho la ópera y aparte, no
os la ponen, si no entiendes la ópera y no conoces los libretos, os lo ponen en una pantalla electrónica en tiempo real, en euskera, en castellano, para que vayas siguiendo lo que se están cantando, ¿no? Por tanto, lo puedes disfrutar de igual manera. Pero ese sería un tipo de evento de networking al que yo tengo que tener apuntado en mi agenda y tengo que estar. Aquí estamos disfrutando de un maravilloso, y realmente hay que felicitar a la organización por este gran evento que tenemos del empleo, con un montón de actividades como estáis viendo, y esto es un evento que obviamente no puedes fallar si estás buscando un empleo, ¿de acuerdo? Bueno, ese poder de networking que lo tenéis que hacer en el offline, que es lo que hemos hablado hasta ahora, lo vas a poder hacer en online gracias a Twitter también. Así que mirad, yo os quiero dejar esta fórmula cuasi matemática, que me perdonen los científicos que son Andrés y Chimo, que tu éxito al final va a venir determinado por el número de contactos que tengas y por la calidad de esos contactos. Cuando hablamos de calidad de contactos, hablamos de contactos que te ayuden a conseguir tus objetivos, ¿de acuerdo? A veces un contacto puede abrirte la puerta de algo increíble. Fijaros lo que supone para un madridista como yo trabajar para Real Madrid. El sueño de toda una vida. Os lo digo sinceramente. Hay gente que pagaría por trabajar donde yo trabajo. Yo cobro, pero hay gente que pagaría por trabajar en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Y eso es por qué? Porque un día una persona, un contacto, se fijó en mí, como podía haberse fijado en tantos y tantos compañeros, ¿de acuerdo? Así que a veces esa persona clave, la que puede revolucionar tu vida. Y espero que aquí podáis encontrar a esa persona o a esas personas. Bueno, no sé si alguna vez leído el libro este del secreto. ¿Alguna vez leído el libro este del secreto? ¿Os suena el libro este del secreto? Sí, algunas sí habéis leído, ¿no? Bueno, yo no voy a decir que esté totalmente de acuerdo con el secreto, pero lo que sí que os digo que es fundamental en Twitter que estéis con la actitud correcta. Y esa actitud es una actitud positiva. Una actitud positiva. Nos decía antes Chimo que cuando alguien nos pide, cuando alguien nos viene, cuando el primer contacto que tenemos con otro ser humano es algo que nos está pidiendo, que no nos está aportando nada, sino que es lo contrario, se produce una cierta tiradez, y eso es así, ¿no? Lo que queremos es que estéis bien en Twitter, que seáis optimistas, sobre todo en esta circunstancia, y creedme, queridas amigas y amigos, que no dejo de olvidarme que algunos estáis viviendo ahora mismo probablemente los momentos más difíciles de vuestras vidas. Digo algunos y algunas que estáis desempleados y que estáis sufriendo económicamente, estáis sufriendo porque vuestra vida está desestructurada, estáis sufriendo porque igual no veis la luz al final del túnel. Es precisamente ahora cuando más positivos tenéis que ser. Y esto ya sabéis cómo funciona. A mí me decía alguien en una charla, me decía, Óscar, sí, me gusta mucho esto del pensamiento positivo y de leer mensajes positivos y todo esto, pero ¿sabes qué me pasa? Que leo un mensaje positivo o leo un libro positivo y me dura 48 horas y a las 48 horas ya estoy otra vez igual que antes. Y le dije a esa persona, lo mismo me pasa a mí cuando me ducho. Al principio huele todo fenomenal, pero a las 48 horas ya estamos oliendo a jabón ibérico. Es que necesitamos dosis constantes de motivación, ¿de acuerdo? Todos nosotros, hagamos lo que hagamos. Está muy bien si tienes una persona que eres capaz de automotivarte, fenomenal. Pero si no, desde luego, rodearte de personas positivas, lo que sea posible, ¿no? Sobre todo ahora en esta situación, como digo, difícil en la que estáis viviendo. Bueno, o sea que pensando y actuando en positivo, con la actitud de dar y recibir. Uno de los errores más graves para mí que podríais caer todos, y creo que mis compañeros han incidido mucho en esto, es que entréis en Twitter o en otras redes sociales o lo que sea, solamente con la actitud de a ver qué me puedo beneficiar. La actitud correcta es siempre ver qué es lo que yo puedo aportar. Y todos tenemos algo que aportar. Con nuestro trabajo, con lo que sabemos, etcétera, etcétera. Al final, los que preguntaba antes una chica, no recuerdo, no sé si está todavía por aquí, con lo del blog, y decía, ¿qué es lo que tengo que escribir en mi blog? No, ¿quiénes son los blogs que tienen más éxito? Los que aportan más. ¿Por qué el blog de Andrés tiene tantísimo éxito? Porque es que tú lees su blog y aprendes muchísimas cosas muy útiles, de forma casi constante. Yo, mis compañeros que tienen más éxito son simplemente los que aportan más. Y cuando más aportan, más éxito tienen. ¿De acuerdo? Ese es el principio, realmente el principio, y como mínimo puedes hacer una cosa. Si no puedes aportar un contenido porque no eres escritor o escritora,
como mínimo puedes facilitar el conectar con otras personas. ¿De acuerdo? Puedes ser puente que sirva para que otras personas contacten contigo. Bueno, ¿qué dos habilidades fundamentales necesitas para tener éxito en Twitter? Dos muy sencillas. Capacidad de comunicarte por escrito, porque obviamente Twitter es una red de comunicación escrita. Y dos, capacidad de caer bien. Y aquí también podríamos hacer un coeficiente matemático, ¿no? De cuál es nuestra capacidad de caer bien. Y mirad, a veces tenemos que limar las aristas de nuestra personalidad. Hay gente que naturalmente cae bien a todo el mundo, ¿no? Pero a veces no es así. A veces todos podemos ser bordes y todos tenemos una personalidad que quizás no es la correcta, ¿no? Y todos saltamos. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer activo. De hacer ese esfuerzo extra realmente por caer bien y por mostrar la mejor cara de nosotros mismos, ¿no? Bueno, así que al final lo que vamos a intentar es crear una propuesta que sea relevante, que sea única, vuestra audiencia, su necesidad, tu oferta y tu diferencia, como ya han explicado mis compañeros. 4 principios de éxito que os quiero decir. Todas las cuentas de Twitter que he conocido que han tenido éxito los cumplen. Y al revés, no he conocido nunca una cuenta exitosa en Twitter que no cumpla esos 4 principios. ¿De acuerdo? Así que vamos a verlos. Primero, que configures una imagen atractiva y atrayente. Todos nosotros hemos nacido en un mundo rodeado de marcas y ya sabéis, queridas amigas y amigos, que las marcas tienen algo que las reconoce inmediatamente, que es el logo. ¿Verdad? El logo, es el logo del Colacao y ya sabes que es el Colacao, y es el logo de McDonald's y cuando lo ves a la carretera ya sabes que hay McDonald's, ¿no? Y eso nos transmite toda una serie de mensajes en torno a esa marca. ¿Cuál es el equivalente del logo para un ser humano? Obviamente nuestra foto, ¿no? Este es un ejemplo muy especial que he escogido para vosotros hoy, porque este chico, y esto lo podéis tuitear, por cierto, es un caso real, este chico es un chico catalán que hace 2 años me contactó con esto, con esa foto que veis y con ese currículum que había hecho. Y me dijo, oye Óscar, que estoy buscando trabajo, no tengo trabajo, y estoy buscando trabajo y pues quería que me dijeras qué te parece esta foto que he hecho. Y yo le dije, tranquilo que vas a encontrar trabajo. Con total certeza. Con total seguridad. A los 5 meses estaba trabajando. Cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Quizás la foto perfecta para Twitter. Ese es el tipo de imagen que queremos tener en Twitter. De esa calidad. Fijaros que es una foto profesional. Puede que un amigo saque una foto y salgáis espectaculares, pero 9 de cada 10 veces no se va a poder comparar con una foto profesional, ¿de acuerdo? Esta foto tiene, los que habéis estado en el Louvre, no sé si alguno habéis estado en el Louvre viendo la Mona Lisa. ¿Alguno habéis estado en el Louvre viendo la Mona Lisa? Sí. Bueno, pues esta foto tiene el efecto Mona Lisa. Podéis estar en cualquier punto de esta sala y parece que se está mirando. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Siempre que una persona te mira así directamente a la cara, te transmite un mensaje de confianza muy fuerte. ¿De acuerdo? Imaginaos si le hubiéramos puesto gafas de sol oscuras. ¿De acuerdo? No escatiméis esfuerzo con vuestra foto. Es el primer elemento reconocible de tu marca. ¿De acuerdo? Lo primero que va a ver una persona cuando reciba una comunicación tuya va a ser tu foto. Y esa foto transmite muchísimos mensajes. Muchísimos mensajes, ¿de acuerdo? Qué triste es que a veces se pierdan oportunidades por elegir la foto errada o equivocada, ¿no? ¿Cómo es el señor? Una persona que está en paro en Twitter. Ahora acaban de cambiar un poco los perfiles en Twitter, pero fijaros, he borrado el nombre porque no quería obviamente que nos metiéramos con él. Pero fijaros, dice madrileño residente en Aranda del Duero, ahora en modo amo de casa se siente desempleado. Bueno, muy desacertado el perfil, desde luego. Si está buscando un trabajo muy desacertado, ¿no? Pero aparte la foto, fijaros que no se ve. ¿Os dais cuenta? Está como en un río, pero la foto esta le cubre. Es que no estamos viendo quién es. Ni siquiera vemos la imagen de este señor, no sabemos quién es. Y luego esta imagen del colchón con los billetes dentro confunde más que ayuda. ¿De acuerdo? Fijaros, queridas amigas de Dios, que hoy estamos hablando de uso estratégico de Twitter. Uso personal, cada uno podéis dar lo que queráis.
Ahí nadie somos nadie para decir cómo tú tienes que usar Twitter personalmente, para hablar con tus amigos. Lo que estamos hablando es usar Twitter para conseguir un objetivo, ¿de acuerdo? Que es ese puesto de trabajo que tenemos, ¿vale? Bueno, segundo principio, que establezcas tu credibilidad. Que establezcas tu credibilidad. Es muy sencillo. Todo aquello que ayude a hacerte más creíble es bueno. Todo aquello que reste tu credibilidad es malo. Es así de sencillo. Lo importante es que la persona que llega a tu perfil salga con una imagen de credibilidad. Que lo que tú cuentas es creíble, es cierto, es verdadero. Y ahí volvemos a lo mismo. La foto tiene mucho que hacer, pero también el mensaje que pongáis. El mensaje de perfil también tiene mucho que hacer, ¿no? ¿Cómo te presentas? Todo. El contenido de tus tweets, obviamente. Bueno, esto es uno muy importante sobre todo ahora en esta crisis de la que afortunadamente estamos saliendo, que generes entusiasmo en torno a ti mismo y a tus proyectos. Es decir, tú tienes que ser tu principal fuente de entusiasmo. Tú tienes que ser la persona que genere entusiasmo en torno a ti mismo. Si tú no eres capaz de tener entusiasmo en torno a ti mismo, ¿por qué lo tienen que tener los demás? ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con todo. Mira, esta es una compañera nuestra que ha escrito un libro de psicología positiva que se llama ¿Quién eres tú? Y que a mí me gusta mucho porque ella es precisamente así, una persona muy entusiasta. Y ha conseguido realmente dar la vuelta a las Españas con este libro, ¿no? Pero si os fijáis siempre, por ejemplo, cuando una persona viene aquí a un estrado, yo siempre los ponentes que más me gustan, los compañeros que más admiro son los que más entusiasmo generan, ¿no? Los que realmente nos enganchan a lo que nos están contando. Ese es el gran reto para ti, querida amiga mía, el que tú enganchas con tu mensaje. ¿De acuerdo? Y el cuarto, lo que decíamos antes, que consigas contactos estratégicos de calidad, es decir, que practiques un networking estratégico en Twitter. Ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, eso tiene que ser constante. Esto es un no parar, porque en Twitter puedes tener hasta miles y miles de seguidores. Bueno, yo soy uno de los 300 españoles, fijaros, a los que siguen esto me siguen. Y me sigue Rajoy. Pero Rubalcaba no me sigue. Luego quieren que les votes. En fin. Pero en Twitter el crecimiento que podéis tener cientos de miles de seguidores. Es decir, obviamente desaconsejamos totalmente, como bien decía Chimo, el que compréis seguidores, una práctica que no os va a ayudar para nada, pero sí que podéis tener un crecimiento estratégico, que es lo que yo os voy a recomendar. ¿Qué nos van a dar Andrés y Chimo? ¿Pulpo? ¿Se sabe algo? No sabemos. A ver si nos enteramos. Vieiras. Si hay vieiras, me guardáis. Digo porque como yo soy el último, claro, ellos ya cogen y saben ya escapados para el restaurante. Bueno, vamos a ver la práctica de Twitter. Lo primero que os quiero recomendar es que os familiaricéis con una plataforma para usar Twitter. Esto puede que sorprenda a muchos, pero realmente cuando le damos un uso estratégico a Twitter, normalmente no lo hacemos desde el propio Twitter, desde twitter.com. Utilizamos una plataforma, yo os he traído aquí el caso de Hootsuite, que es gratuita. ¿Por qué? Pues estoy diciendo un poquito por qué. Porque de momento nos ayuda mucho a visualizar todas esas columnas que estáis viendo, nuestros mensajes de entrada, nuestros mensajes de salida, las menciones. Nos ayuda mucho a gestionarlo. Y de que a medio y largo plazo os lo voy a recomendar. De verdad que los que no estéis familiarizados con esta plataforma, yo os recomiendo que os familiaricéis con ella o con otra similar, que os va a ayudar mucho a la gestión. Después, fijaros, hemos hablado del cuarto principio del éxito, que es ganar contactos estratégicos de calidad. Y quizás el contacto estratégico de más calidad que podéis ganar es lo que llamamos un influencer, un influyente. ¿Qué es un influyente? Es una persona que tiene una importancia desproporcionada en un campo que a ti te interesa. Fijaros, bueno, este es mi alcalde. Este es mi alcalde, ¿de acuerdo? El alcalde de Irún. Para mí, obviamente, es un influyente. Para mí es muy importante el tener un contacto con el alcalde de Irún, saber qué está haciendo, etc. Además, muy amablemente he recomendado mi libro, así que con más razón todavía. Pero quiero decir que para mí sería una persona a la que yo tengo que seguir, me interesa mucho. En Irún tenemos una feria de muestras, y aquí tenéis al señor que es el director de esa feria de muestras, que se llama Ficova. Si alguna vez vais por allá, bueno, una vez vais por allá, me encantará enseñaros todo aquello.
justo en el puente internacional, donde ya termina España y empieza Francia. Pues también para mí, en esa feria de muestras se hacen muchos eventos. Yo he hablado en esa feria de muestras y para mí este señor es un señor que me puede dar trabajo, por tanto es otro contacto de calidad que tengo que seguir. Competidores. Tus competidores son contactos que a los que te interesa, vaya que sí te interesa seguirles. Este es un competidor amigo que veis, catalán, Francesc Grau, que ha escrito un libro que os recomiendo, que se llama Twitter en una semana. Un libro que a mí me gusta muchísimo, siempre lo recomiendo. Yo siempre digo que hay que leerse su libro primero para luego leerse el mío. Es un competidor con el que yo tengo una relación fantástica. De hecho, somos amigos. Pero fijaros, si a mí no me interesa saber lo que él está haciendo. Tiene un grandísimo interés. Yo puedo aprender muchísimo de lo que él está haciendo. Y de dónde está. Incluso pues, me pueden venir clientes vía suya. Nosotros, afortunadamente, yo creo que hablo tanto el nombre de Chico y de Andrés y de Víctor. Una cosa que a mí me gusta mucho en mi profesión es que tenemos, lo digo en serio, muy buenas relaciones unos con otros. Nos pasamos trabajo, cuando si uno no puede hacer un trabajo, se lo pasamos a otro compañero para que lo haga. Entonces, el cultivar estas relaciones positivas con tus competidores, entre comillas, es algo totalmente recomendable para todos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, los que estáis en Twitter sabéis lo que es el follow back. Es la gran pregunta es si cuando alguien te sigue en Twitter es una buena idea seguirle o no seguirle. Si deberíamos seguirle o no seguirle. Yo aquí no quiero ser prescriptivo, ¿de acuerdo? Pero os quiero plantear lo siguiente. David está por ahí. Ahí estás. Imagínate, David, lo voy a personalizar contigo, ¿de acuerdo? Imagínate, David, que tú me sigues, ¿vale? Cuando una persona te sigue en Twitter, quiere decir que esa persona se ha fijado en ti, tiene un interés por lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Tiene un interés por ti, por algún motivo o por alguna razón. Si yo a él no le sigo, ¿cómo creéis que él puede interpretar ese que yo no le siga? Que tú puedes tener interés por mí, pero yo no tengo ningún interés por ti. Esa podría ser una posible interpretación. Quiero que estéis al tanto de ella, porque, repito, no quiero ser prescriptiva. Hay compañeros que utilizan otra práctica y les va muy bien haciéndolo. Pero en principio yo, la forma en que yo entiendo Twitter es establecer un puente, un vínculo de comunicación entre personas. Yo por eso mi recomendación es que sigáis a quien os siga, ¿de acuerdo? Es que os sabráis establecer esa relación bidireccional, ¿de acuerdo? Y de ahí pueden surgir muchísimas cosas buenas. Obviamente no a todo el mundo, por ejemplo, si son spameadores no les sigues. Si es una cuenta en ruso y no hablas ruso, pues no le sigues, porque no tiene ningún sentido que le sigas, ¿de acuerdo? Yo cuentas, por ejemplo, que son ofensivas, que tienen palabrotas o que son políticas, pues no les sigo igual, porque no me interesa seguirles, ¿de acuerdo? O sea, no a todo zurro burro, pero sí a algunos de los dos, ¿de acuerdo? No sé que hay una razón muy especial. Bueno, quiero daros 10 prácticas, ¿de acuerdo? Muy rápidamente de la gestión exitosa de Twitter. Un poco normas de etiqueta también, algunas muy básicas, pero que os sorprendería, los que estamos en Twitter, la de veces que estas normas no se cumplen. La primera es que no inicies tu andadura sin objetivos claros. El estar por estar no funciona. No funciona. Está muy bien el que digas que tengo una cuenta en Twitter, pero si no tienes un objetivo claro, estratégico, no le vas a sacar partido al tiempo que te va a requerir la aplicación. ¿Vale? Que te comprometas con una serie de objetivos. Para vosotros es buscar trabajo, puede ser ese objetivo, ese gran objetivo, pues hay que dar pasos en esa dirección, ¿de acuerdo? Segundo, bueno, esto es... Qué fácil es hacer esto, ¿verdad? Qué fácil es caer en la tentación de hacer esto. Cuando vemos que los demás hacen algo mal, si tenéis que aleccionar a alguien, por favor, hacedlo en privado, no lo vais a público. No es de muy buena etiqueta el aleccionar públicamente a los demás, ¿de acuerdo? Lo haces en un mensaje privado si tienes que decirle algo a alguien, pero no en público, te puede traer muchos problemas. Bueno, esto sí que es la madre del cordero. Esto sí que es la madre del cordero. Y qué fácil, yo creo que todos hemos caído en esto, sobre todo en temas candentes, ¿verdad? Política, religión, fútbol. Bueno. Y en Twitter, como es tan rápido, es súper fácil el enzarzarte. Y para cuando te das cuenta, tienes ya un trending topic. ¿De acuerdo? Por favor, si buscáis un objetivo que es el de buscar trabajo, enzarzaros en ese tipo de discusiones no os conviene para nada, créeme. No os conviene para nada.
Y de hecho os puede hacer muchísimo daño. Eso no quiere decir que renuncies a tus opiniones, ni mucho menos. Claro, tus opiniones políticas o lo que sea, de religión, de fútbol, lo que fuera. Pero sí al no enzarzarte, ¿de acuerdo? No caer en esa tentación tan fácil de enzarzarte. Bueno, esto os ocurre mucho, fijaros, a personas como por ejemplo Andrés, que él ha escrito estos libros de marca personal, pues mucha gente, seguro que te pasa Andrés, que te exige que le respondas sus dudas. O imagínate, yo tengo un problema de adicciones y como sé que David trabaja en el campo este de adicciones, le digo, oye David, que tengo este problema, le digo en Twitter, ¿no? Que tengo este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, él no tiene por qué dar respuestas a esa pregunta. Igual lo puedo hacer de buena voluntad, pero por favor no exijáis. ¿De acuerdo? No exijáis a los demás respuestas ni RTs, ni que retuiteen vuestros contenidos. Lo harán si creen que vuestros contenidos tienen un valor. Bueno, esto os cuento. El PSOE, para que sepáis cómo lo hacen los políticos, cuando Rubalcaba, que no me sigue en Twitter, publica un tweet, antes de que él escriba el tweet pasa por dos filtros. O sea, hay dos personas que comprueban que la ortografía esté perfecta. Imaginaros lo que supondría un tweet de Rubalcaba o de Rajoy con faltas de ortografía. Bueno, pues ese es el mismo cuidado que tenemos que tener nosotros. ¿De acuerdo? Por favor, ya sé que hay filtros y que los podemos usar, pero os sorprenderá todavía la de faltas que cometemos en Twitter, sobre todo desde dispositivos móviles, ¿no? Cuando estamos tuiteando desde una tablet, desde un teléfono, lo que sea. Y claro, la gente te va a juzgar por eso. Así que, por favor, mucha atención a lo de la ortografía. Bueno, lo de no copiar contenidos ajenos, doy por sentado que no lo vais a hacer, así que nada, lo paso. Gran caballo de batalla, el confundir personal con profesional. Siempre va a haber una línea de contacto entre los dos. ¿Dónde empieza uno y dónde acaba el otro? Es muy difícil. Es muy difícil. Fijaros a mí que trabajo para el Real Madrid. ¿Dónde acaba mi forofismo del Real Madrid y dónde empieza ya mi relación profesional con el Real Madrid? Es muy difícil el acotarlo. ¿De acuerdo? Es difícil. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que no se nos vaya. ¿De acuerdo? Para que no se nos vaya de la mano. Puede que haya muchos de vosotros hoy en día que todavía estéis en Twitter solamente para uso personal. Para hablar con vuestros amigos, con vuestros familiares, para comentar, para opinar. Eso está fenomenal, no hay ningún problema con eso. Pero aquí, como digo, lo que os proponemos es que deis ese uso estratégico para conseguir objetivos. Bueno, hay gente que como no genera contenidos, como no escribe posts, ni hace vídeos, ni hace fotos, lo que se convierte tristemente es en una máquina de hacer chorizos, de retuitear contenidos ajenos. Y retuitear contenidos ajenos está muy bien cuando son contenidos de calidad, ¿no? Pero claro, si eso es lo único que haces, vuestra aportación es muy pobre. Realmente, también lo que os animamos es lo que os he dicho mis compañeros, a que aportéis pasito a pasito cosas que podéis hacer. A veces es tan sencillo como que se te vea haciendo tu trabajo. Hay un peluquero muy famoso en Málaga que se llama Boris Soler, que ahora llaman el peluquero 2.0 de España, que este es un señor que se ha hecho muy famoso haciendo la cosa más sencilla del mundo, que es cada vez que hace un peinado para una boda, te hace un vídeo en el que tú le ves haciendo un peinado de la boda y te lo cuelga en YouTube. Y ha ido profesionalizándolo, ahora esos son vídeos muy bonitos, y gracias a eso tiene gente de Barcelona que va a hacerse el pelo a su peluquería en Málaga. La forma, os lo digo, más expeditiva, de que la gente confíe en ti es que se te vea haciendo tu trabajo. Los que tenéis trabajos que se pueden grabar, por ejemplo, en vídeo, haceros un vídeo en el que se os vea haciendo tu trabajo. Yo tengo esa suerte como mis compañeros. Estos vídeos seguramente que nos están grabando hoy se colgarán y la gente los podrá ver. Y la gente puede comprobar cómo hacemos nuestro trabajo, para bien o para mal. ¿De acuerdo? Busca esa oportunidad para ir cambiando. Bueno, esto ya lo ha mencionado, creo que Andrés lo ha mencionado antes, del autobombo. Yo creo que un poco de autobombo está bien. Pero hay una frontera, una línea muy tenue, ¿de acuerdo?, entre autopromocionarse y autobombeo. Retrotraigo mis pasos, voy a ir para atrás como los cangrejos. La autopromoción está bien. Autopromocionar está muy bien. Pero cuando ya se convierte en autobombos, no es un problema. ¿De acuerdo? Lo que queremos siempre es que sean los demás los que hablen bien de nosotros. Eso es lo que queremos siempre. Que los demás digan lo bueno que tú eres. ¿De acuerdo? Y bueno, que no olvides nunca cuáles son tus objetivos, por supuesto. Lo que hemos dicho. Tienes que estar siempre guiado por esa luz al final del túnel. En vuestro caso, el trabajo.
Bueno, 7 prácticas que os voy a recomendar. Primero, yo os recomiendo a todos que tengáis una estrategia de crecimiento en Twitter. Me explico qué me refiero, qué es esto de una estrategia de crecimiento. Mirad, en Twitter hay 2 tipos de crecimiento. El crecimiento natural, que es el que tú esperas que la gente te siga. Y te pueden dar las uvas de fin de año y te puede haber seguido 4 personas. ¿De acuerdo? Y luego hay el crecimiento estratégico, es que tú tomes las riendas y crezcas estratégicamente. ¿A qué me refiero con crecer estratégicamente? Os he puesto aquí una aplicación que se llama Triangle. Todo eso está en mi libro, por cierto. Me he traído 2 o 3, pues alguno no. Pero vamos, que os hago crecer. Desde el paro, no. Además que ha regalado ya un libro chino y yo creo que voy a hacer menos. Así que no os preocupéis, que luego, si queréis os lo firmo o lo que sea. Pero fijaros, esta aplicación te permite crecer estratégicamente. Imaginaros que yo ahora mismo me lanzo en el paracaídas de Santiago, ¿vale? Y no conozco a nadie. Conozco a David y a nadie más. Tú eres mi contacto, David. Dice por qué. ¿Qué haría? Me haría esta aplicación y aquí pondría una palabra clave dependiendo de las personas que quiera encontrar. Aquí he puesto el caso de Málaga, ¿vale? Aquí estáis viendo de arriba abajo los tuiteros más grandes de Málaga, orientados por orden de importancia. Aquí veis a Pablo Alborán, que no sé si sabéis quién es un cantante. Van Nistelrooy, bueno, cuando estaba, Isco y el Málaga Club de Fútbol, como nos podíamos imaginar. Yo podría empezar a seguir esas cuentas si para mí tiene un interés. Si para mí no tiene interés, no lo sigo, obviamente. Podríamos ser mucho más específicos que eso. Imaginemos que alguno de vosotros sois contables, ¿vale? Y queréis encontrar a otros contables en Twitter. Gente que tuitee sobre un tema que sois especialistas. Habríamos utilizado la palabra contable, incluso podríamos poner contable Galicia. Podríamos ir acortando esas palabras clave y eso nos permitiría encontrar a esas personas que nos pueden ayudar tantísimo a conseguir nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Así que no hay excusa para no crecer. Y esto podéis crecer al día 20, 30, 40, etc. Luego habrá que esperar a que ellos os hagan el follow back. ¿Vale? Eso es gratuito, por cierto, ¿eh? Es gratis total. Se llama Triangulate. No sé si lo veis ahí arriba. T-W-I-A-N-G-U-L-A-T-E. Pero si no, yo como esta presentación la voy a dejar, pues no os preocupéis que la podéis ver tranquilamente y tal, y si no os compráis mi libro, no hay problema. Galicia calidad. Bien, segunda práctica va a ser el uso de las almohadillas o hashtags que, como ya sabéis, nos permiten encontrar cosas concretas. Por supuesto, la de empleo. Todos vosotros tenéis que tener ya una de empleo y otra de trabajo, ¿de acuerdo? Y guardadla. O sea, tenéis que estar siempre viendo esta lista interminable de tweets que hay con trabajos. Queridas amigas, amigos, hay trabajos en Twitter que solo están ya en Twitter. Hay trabajos que ya no pasan de Twitter, que están en Twitter y el dinero que se cuenta en Twitter se los lleva. Y que ya no están ni siquiera en otros canales. Lo mismo por el LinkedIn, por cierto. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Pero quiero decir que a veces el estar alerta, el primero que llega es el primero que se lo lleva. Y esto es así. Sobre todo en trabajos que tienen que ver un poco con la parte más tecnológica, etc. Bueno, aquí os voy a dar un ejemplo práctico de un trabajo que se ofreció en Twitter y que una persona lo encontró en Twitter. ¿De acuerdo? Fijaros, yo lo retuiteé, buscamos un community manager senior en el sector turista. Esta era la entrada que había en el blog de esta empresa. Este fue el tweet, yo lo retuiteé, una persona les mandó su currículum, fue a la entrevista y consiguió su trabajo vía Twitter. Exclusivamente vía Twitter. Ni por InfoJobs, ni por nada. ¿De acuerdo? Esto ya hoy en día es una realidad. Y os digo más, va a ser más una realidad, según vaya pasando el tiempo y nuestra sociedad se vaya digitalizando. ¿De acuerdo? Por eso tenéis que estar atentos ya a estas ofertas y yo os recomiendo que tengáis un seguimiento constante y continuo de estos hashtags como empleo o trabajo. Bueno, programar mensajes. Aquí lo tenéis. Seguro que está siendo muy bueno. Ahora tengo que decir que estáis siendo muy buenos porque nadie todavía ha dicho eso de que yo no tengo tiempo. Óscar, es que yo no tengo tiempo de hacer tweets. Estoy en paro, no tengo tiempo. Bueno, pues si no tienes tiempo, los programas. Con una aplicación como esta,
Lo dejas programado y a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, de máxima audiencia, sale el mensaje. ¿De acuerdo? Una aplicación que me encanta esa aplicación. De verdad que os la recomiendo vivamente. Os recomiendo a todos que os familiaricéis con ella. Os puede ayudar muchísimo. Yo he puesto aquí Empleo España, fijaros, aquí tengo los influyentes, quiénes son los más influyentes que están hablando sobre ese tema en tiempo real. Aquí está toda la gente que está hablando sobre Empleo España en tiempo real también, y eso lo podéis utilizar en cualquier momento. Otra aplicación gratuita que os va a ayudar muchísimo. Aquí en este momento que yo lo hice era Matías Prats. No sé qué estaba diciendo Matías Prats de Empleo en España, pero lo estaría diciendo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre con toda esa información? Esa gente que vamos ganando que nos va a ayudar a conseguir esos objetivos. Hay que clasificarlos, ¿no? Hay que gestionarlos. Una vez que tenemos todos esos contactos, ¿cómo los gestionamos? Bueno, pues los gestionamos por listas, como veis aquí. Tenéis que ir creando listas específicas de las oportunidades y cada uno tendréis vuestra propia clasificación. Yo, como veis aquí, tengo, por ejemplo, los tuiteros de mi pueblo. Twitterirú, ¿de acuerdo? Los tengo metidos en esta lista. Aquí tengo periodistas 2.0. Periodistas que están en Twitter, que para mí es muy importante. Aquí tengo oportunidades, aquí tengo televisión. Cada uno tenéis que tener vuestras listas, ¿de acuerdo? De oportunidades de empleo, lo que fuera, pero bien organizadas, irlas siguiendo e irlas monitorizando día a día. E ir interactuando con esas personas, ¿de acuerdo? Obviamente, esas personas a las que queremos llegar, a veces puede ser que llames a la puerta y te respondan inmediatamente, pero normalmente tenemos que ir construyendo una relación, y eso ya sabéis, queridas amigas y amigos, que lleva tiempo. No ocurre de la noche a la mañana. Bueno, y también va a haber gente que queremos dejar de seguir, ¿no? Y hay aplicaciones como esta que te van a permitir quitarte un poco de peso muerto. Cuando una persona tú le sigues y ves que no quiere establecer una relación virtual contigo y ves que no tiene interés para ti, pues simplemente te quitas el peso muerto y se acaba. Bueno, la gestión de seguidores, os recomiendo que vayáis creciendo. Cuanto más vayáis creciendo, más tiempo os absorberá Twitter y necesitaréis aplicaciones extra. Aquí os he puesto una de las muchas que podéis tener. Y al final, recordad siempre que se trata de tratar con las personas adecuadas y de la forma adecuada. Ese es al fin y al cabo el gran secreto de todo esto. Es como cuando entras en un bar, ¿no? No sé si a algunos os gusta mucho esta serie, que a mí me encanta, que se llama La que se avecina. No sé si a algunos os gusta. Os gusta, ¿no? Yo tengo una amiga vasca que trabaja en esa serie, de figurante. No es uno de los principales, pero está de figurante. Y hay, en esa serie hay algunos como el Recio, el Pescadero y Amador, y es que cada vez que hablan meten la gamba, ¿no? No saben comportarse de forma adecuada con los demás. Eso les hace que tengan todos los problemas que vemos en la serie. Bueno, eso es lo que espero que nos ocurra a vosotros. Va a haber siempre dos grupos, porque estamos en Galicia, vamos a hablar del pescado. Va a haber dos tipos de grupos de personas en vuestra red. Siempre van a haber primero los pequeñines, personas que tienen una importancia relativa, contactos que tienes que te pueden aportar algo pero no tanto, y luego estarán siempre los peces gordos. El pez gordo, ¿peza gorda? No, pez gordo. Peza gorda. ¿Cómo se llama? Pez gorda, ¿no? Eso, pero eso es en gallego. No me líes. Te digo, esto es peza gorda, no hay peza gorda, ¿no? Es pez gorda. Pez gordo y no pez gorda, vale. Obviamente, estos son los que queremos, ¿no? Pues ese director de recursos humanos, ese es el mejor para ti, ¿no? Para mí, por ejemplo, como decía antes Andrés, puede ser un periodista. Para mí, por ejemplo, un periodista de un medio que se pueda hacer eco de mi proyecto, pues es un pez gordo. Pez gordísimo. Este señor de Real Madrid es un pez gordo. Esos son los que tenéis que tener en vuestra red siempre. Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes son los peces gordos? Me gustaría que salierais de aquí fuera de esta casa, queridas amigas y amigos, y escribierais una lista de esto. ¿Quiénes son mis peces gordos? ¿Quiénes son esas personas que me pueden ayudar de forma rápida, lo más rápida y expeditivamente posible a conseguir mis objetivos? Y que los tengáis muy claros. Y una vez que los tengáis muy claros, atacad en Twitter. ¿De acuerdo? Bueno, para los que no sabéis nada de Twitter, os quiero recomendar este libro, que para terminar, Twitter para torpes. No digo que seáis torpes, pero que el libro se llama Twitter para torpes, de Natalia Gómez del Pozuelo. Más avanzado este de Twitter en una semana, de Francesc Grau, y ya también, si queréis, el mío, pues también como complemento de todo esto. Y bueno,
bueno, al final siempre se trata de conectar con otras personas, de establecer relaciones, de tender la mano y de esperar que haya otra persona que al otro lado que nos dé la mano. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias.